Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a hablar sobre las funciones, aunque ya nos hemos adelantado en algunos scripts y ejercicios. Como siempre, vamos a la carpeta de nuestro proyecto, abrir con Code y voy a crear un nuevo archivo al que le voy a poner de nombre 10 y le vamos a poner funciones.py. Cierro el explorador y, como siempre, lo primero, importar la librería Turtle. Ya la tenemos importada. Como indicaba, las funciones nos permiten organizar nuestro código en bloques más pequeños y reutilizables, lo que hace que nuestro código sea más legible y fácil de mantener. Vamos a ver cómo definir y llamar a las funciones en Turtle y cómo podemos utilizarlas para simplificar nuestro código y crear dibujos más complejos. Podemos definir funciones en Python utilizando la palabra clave def, y para ello vamos a crear el primero, que va a ser dibujar un cuadrado. Le vamos a poner dibuja cuadrado. Abrimos y cerramos paréntesis, dos puntos, y lo realizaremos mediante un bucle. Tendremos for-in range 4. Le podemos poner turtle forward 100 y telef. Vamos a ponerlo con t. Cuando creemos el objeto, lo dejamos así. Y, como siempre, iniciamos Turtle. Ponemos aquí dibuja cuadrado y turtle.down. Todo esto lo voy a meter en esta comparación que ya hemos usado en anteriores clases. Y esto, si lo señalo, le doy a tabulador y ya lo tengo con la tabulación correcta para que esté dentro de esta condición. Esto lo que hace es comprobar si el archivo lo estamos ejecutando desde él mismo, o sea, cuando hago aquí directamente y lo ejecuto, o lo estamos ejecutando desde otro script. Por ejemplo, desde aquí podríamos decir que importamos ese archivo. No lo voy a hacer, pero desde ahí, al importarlo de esa forma, tendríamos que ir llamando ya a las funciones que tenga este archivo. Bien, vamos a ejecutar para ver qué es lo que hemos creado y vemos que efectivamente creamos un cuadrado. Podríamos ponerle también la velocidad, t.speed, que vimos en anterior clase. Vamos a ponerle, por ejemplo, 3. Y vemos que va un poco más rápido. Y podríamos ponerle también aquí t.color y ponerle un color, por ejemplo, rojo. Ejecutamos de nuevo y vemos que hemos cambiado el color, y en la función lo ejecutará con el color que está indicado aquí, aunque también podríamos ponerle que le podríamos pasar un color, y aquí pondría color. Y desde aquí, al dibujar cuadrado, ya tendremos que pasarle un parámetro. Podríamos ponerle hielo. Vemos que efectivamente pasa el color amarillo. Lo voy a dejar sin parámetro y ahora vamos a ver esto de los parámetros, qué es lo que es. Y vamos a indicar aquí el color, por ejemplo, rojo. Lo ejecutamos de nuevo. Quiero dejar este script con la función sin parámetros para ahora realizar otro con parámetros y ver qué es lo que podemos realizar añadiendo parámetros. Con esto hemos visto la función para dibujar el cuadrado, que nos lo dibuja utilizando Turtle, y llamamos a esta función para dibujar el cuadrado en la ventana. Llamamos aquí, podemos llamarla cuantas veces queramos. Podemos poner aquí, por ejemplo,
dibuja cuadrado. Y vemos que lo realiza 2 veces. Vamos a eliminar esto y dejamos este script con una función simple. Vamos a crear otro archivo, le vamos a llamar 11 y le voy a poner función parámetro .py. Cerramos el explorador y, como indicaba, las funciones, como hemos visto, pueden aceptar parámetros que son valores que pueden pasarle a la función cuando la llamamos. Vamos a ver otro ejemplo de cómo definir una función con parámetros en Tartel. Para ello, como siempre, lo primero, importar la librería, import Tartel. Vamos a definir una función para dibujar un polígono. Dibuja, y vamos a poner aquí polígono, donde le vamos a pasar el número de cara o de lados. Vamos a poner lados. Ponemos 2 puntos. Fuera del paréntesis. Voy a poner aquí un pass. Y ahora continuamos con este código. Voy a crear aquí el punto de inicio como en anteriores ocasiones. Esto lo voy a eliminar. Y lo primero que vamos a hacer es iniciar Tartel. Y mantener la ventana abierta. Tartel.2. Tenemos, digamos, la plantilla para comenzar con Tartel. Vamos a definir el código de la función. Para ello ponemos ángulo va a ser igual a 360 dividido entre lados, que le estamos pasando por parámetro. Lo siguiente, creamos un bucle for guión bajo, porque no usamos la variable in range. Le pasamos lados y ponemos t forward 100 y t left ángulo. Ya tenemos nuestra función a la que podemos llamar desde aquí. Podemos poner, por ejemplo, dibuja polígono, pasamos 3, vamos a ejecutar y vemos que ha dibujado un triángulo. Le pasamos aquí 4, por ejemplo, nos dibujará el cuadrado y le pasamos, por ejemplo, 5 y nos dibuja un pentágono. Perfecto, vamos a pasarle un valor mayor, 8 por ejemplo, un octógono, y vemos que lo realiza correctamente. Con esto acabamos de ver cómo enviar parámetros a la función, en este caso los lados, que representa el número de lados del polígono que queremos crear. Luego hemos llamado a esta función para dibujar varios polígonos, cambiando el valor que le estamos pasando por parámetro. Vamos a ver otro ejemplo de funciones en el caso de que queramos obtener algún valor, digamos, de la función. Para ello nos venimos al explorador, vamos a poner 12 función y vamos a poner return.py. Cerramos el explorador y, como siempre, importamos Tartel. Vamos a crear una función def dame, por ejemplo, área, y le vamos a poner ancho alto, donde área va a ser igual a ancho por alto, y vamos a devolver este valor.
Para llamar a esta función pondríamos area, puede ser igual. Voy a hacerlo dentro del if name y así no nos olvidamos nunca de poner esto. Vamos a llamar a la función area, va a ser igual a dame area y le pasamos dos valores. Estos dos valores también los podemos poner en una variable donde ancho puede ser igual a 10 y alto puede ser igual a 20. Y aquí podríamos poner directamente ancho, alto. Ya tendríamos el valor del área y podríamos poner print el valor del área es y poner aquí área. En este caso esto sería un código de Python normal, no tendríamos que importar Turtle y aquí nos indica el valor del área es 200. Si quiero aprovechar ese valor para realizar un dibujo, pues volvemos a modificar para que esté la librería Turtle importada y podría poner aquí t.t igual a turtle.turtle para crear el objeto, t.speed para darle una velocidad, le vamos a dar 3, velocidad de dibujo. Podríamos poner t.color igual y ponemos por ejemplo red y t.circle y podríamos ponerle por ejemplo área y por último turtle.down. Estamos aprovechando el valor del área para usarlo en el círculo. Ejecutamos y vemos que efectivamente nos genera un círculo con el área indicada, con el valor del área indicada. Si ahora lo ponemos que el ancho sea 5 y el alto sea por ejemplo 2, vamos a ejecutar y vemos cómo ha cambiado y se ha adaptado, como vemos aquí, al valor del área, que en este caso ha cambiado a 20. Si vemos, nos debe demostrar por aquí abajo el valor 10, perdón, de 5 por 10. Si ponemos aquí 10, le damos otra vez y vemos que ya es un poquito mayor. Ahora sí serían 20. Y si bajamos aquí, tenemos aquí el valor de este área. Con este ejemplo, como indicaba, hemos definido una función para calcular el área que acepta dos parámetros, ancho y alto, y devuelve el área de este rectángulo, digamos, que le hemos pasado, utilizando la fórmula indicada aquí. Lo voy a marcar. Utilizando esta fórmula y devolviendo este valor con la sentencia return. Este valor lo podemos usar para darle el valor a otra variable, aunque se llaman iguales. Esta variable de aquí abajo es diferente a esta. Lo que hemos hecho en esta variable es almacenar el valor que nos está devolviendo la función. Ese valor lo utilizamos aquí y después lo volvemos a utilizar aquí para darle un valor numérico al radio del círculo que estamos pintando con Turtle. Pues hasta aquí esta clase, espero sea útil. No olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.